Hermano, hermana, detén todo lo que estás haciendo en este momento. Dentro de los próximos minutos vas a descubrir por qué tus días se sienten tan pesados, por qué esa ansiedad no se va, y más importante aún, vas a conocer el refugio secreto que está disponible para ti las 24 horas del día. Esto no es teoría religiosa vacía. Es el poder transformador del Salmo 46, una fortaleza espiritual que ha sostenido a millones de creyentes durante más de 3000 años. ¿Sabes cuál es el error más común que cometemos los católicos cuando enfrentamos dificultades? Corremos hacia todo, menos hacia Dios. Buscamos soluciones humanas, consejos de amigos, distracciones, medicinas para el alma que no sanan. Pero hay algo que David conocía y que nosotros hemos olvidado. Existe un refugio que jamás falla, una fortaleza que nunca se derrumba, un socorro que llega precisamente cuando más lo necesitamos. Déjame contarte la historia de María Elena, una madre soltera de Bogotá que trabajaba 2 empleos para sostener a sus 3 hijos. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba desayunos apresurados, corría al primer trabajo, luego al segundo, regresaba a casa exhausta para ayudar con tareas y preparar la cena. Los domingos, en lugar de descansar, lavaba ropa y planchaba para toda la semana. Se sentía como un motor que iba a explotar en cualquier momento. Una noche, mientras lloraba en su cocina después de que los niños se durmieran, recordó las palabras de su abuela. Mijita, cuando no puedas más, abre el Salmo 46. Con manos temblorosas, buscó la Biblia que tenía guardada desde su primera comunión. Al leer las primeras palabras, algo cambió en su interior. No fue magia, no fue un milagro instantáneo, fue algo más profundo. Descubrió que no estaba sola. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, un socorro que se encuentra siempre en el momento de la angustia. Estas palabras del Salmo 46 no son una promesa poética, son una declaración de guerra contra todo lo que trata de robarte la paz. Cuando el salmista escribió estas líneas, estaba rodeado de enemigos, la tierra temblaba bajo sus pies, las montañas se tambaleaban. Sin embargo, su corazón estaba en perfecta calma. La palabra hebrea, refugio, que aparece aquí, es machaseh, que significa un lugar donde esconderse, pero no como un cobarde que huye. Es el escondite del guerrero sabio, el lugar estratégico desde donde puede ver toda la batalla con claridad y actuar con poder. Dios no te invita a esconderte de tus problemas, te invita a posicionarte estratégicamente para vencerlos. Imagínate por un momento que tu día es un campo de batalla. Desde que abres los ojos, las preocupaciones atacan como flechas. Las cuentas por pagar, los problemas en el trabajo, la salud de tus padres, el futuro de tus hijos, esa relación que no funciona. La mayoría de las personas salen de casa sin armadura espiritual, sin estrategia, sin refugio. Van directo al combate desprotegidos. Pero el Salmo 46 te enseña algo revolucionario. Antes de enfrentar cualquier batalla del día, debes posicionarte en tu refugio. Este refugio no es un lugar físico, es una relación viva con el Dios Todopoderoso. Es saber con certeza absoluta que antes de que el problema llegue a ti, tiene que pasar por él. María Elena comenzó a hacer algo muy simple, pero poderoso. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, susurraba, Dios es mi refugio y mi fuerza. No era una oración larga, no era un rosario completo, era una declaración de posicionamiento espiritual, como un soldado que se coloca en su puesto de batalla. 3 meses después, su vida externa seguía igual de complicada. Los trabajos seguían siendo demandantes, los niños seguían necesitando atención constante, las cuentas seguían llegando cada mes. Pero algo había cambiado radicalmente. Su corazón había encontrado un lugar de descanso en medio de la tormenta. Esto es exactamente lo que significa vivir sostenido por el Salmo 46. No es que tus problemas desaparezcan mágicamente. Es que tu alma encuentra un punto de apoyo que nunca se mueve, una roca sólida en medio de arenas movedizas. El refugio de Dios es tan real como el aire que respiras, tan presente como los latidos de tu corazón. La segunda parte de este versículo es igualmente poderosa, un socorro que se encuentra siempre. La palabra socorro en hebreo es Ezra, que significa ayuda activa, intervención divina, asistencia práctica. No es un Dios que observa desde lejos tus dificultades. Es un Dios que interviene, que actúa, que se involucra directamente en los detalles más pequeños de tu día. Y fíjate en esa palabra tan importante siempre. No dice a veces, no dice cuando te portes bien, no dice si cumples ciertos requisitos. Dice siempre.
En el momento exacto de tu necesidad, cuando sientes que no puedes dar un paso más, cuando la ansiedad aprieta tu pecho, cuando la soledad duele más que cualquier herida física, justo en ese momento crítico, el socorro divino está disponible. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden. Este refugio no es pasivo. No es como esconderse debajo de las sábanas esperando que pase la tormenta. Es un refugio activo, un lugar desde donde sales fortalecido para enfrentar lo que venga. Es la diferencia entre huir de tus batallas y pelear desde una posición de ventaja. Cuando vives sostenido por el Salmo 46, tu día comienza de manera completamente diferente. No sales de casa cargando todo el peso del mundo sobre tus hombros. Sales sabiendo que hay alguien infinitamente más poderoso que tú, que ya conoce cada detalle de lo que vas a enfrentar, y que tiene recursos ilimitados para ayudarte. Este es el primer secreto que transformará tu día completo. Entender que tienes acceso permanente a un refugio invisible pero totalmente real, donde puedes recargar tu alma, recibir dirección divina y salir fortalecido para cualquier desafío. El Salmo 46 no es solo un texto bíblico hermoso, es tu GPS espiritual, tu mapa del tesoro hacia la paz verdadera. ¿Está bien para que continúe con el siguiente capítulo, hermano mío, hermana querida? Ahora que has descubierto tu refugio invisible, necesitas conocer la segunda revelación del Salmo 46, que cambiará para siempre la forma en que enfrentas las crisis. David continúa. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y se tambaleen las montañas en el corazón de los mares. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas permanecen serenas en medio de las tormentas más terribles, mientras otras se desploman ante la primera dificultad? La diferencia no está en la intensidad de sus problemas, sino en dónde han puesto su confianza. El salmista habla de terremotos y montañas que se tambalean, pero su corazón está firme como una roca. Déjame llevarte a un momento de la historia que ilustra perfectamente este principio. En el año 1531, en la pequeña colina del Tepeyac, un indígena llamado Juan Diego caminaba hacia la misa cuando escuchó una música celestial. Su mundo estaba temblando literalmente. Los conquistadores habían destruido su cultura, su religión ancestral estaba prohibida. Su pueblo sufría bajo el yugo de la esclavitud. Las montañas de su vida se tambaleaban en el corazón del mar de la desesperanza. Pero en ese momento de crisis total, algo extraordinario sucedió. Una voz suave y maternal le habló en su propio idioma. No temas, no te aflijas. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Nuestra Señora de Guadalupe no le prometió que sus problemas externos desaparecerían. Le dio algo infinitamente más poderoso, la certeza de que no estaba solo, la fortaleza interior que ninguna circunstancia externa podría destruir. Esta es exactamente la promesa del Salmo 46. Por eso no tememos. No dice que no habrá temblores, no dice que las montañas no se tambalearán. Dice que cuando todo esto suceda, nosotros no temeremos. La diferencia es abismal. El miedo es la emoción más paralizante que existe. Cuando el miedo toma control de tu corazón, tu mente se nubla, tus decisiones se vuelven erráticas, tu fe se debilita. Pero la fortaleza de Dios actúa como un antídoto divino contra el veneno del miedo. No elimina las circunstancias difíciles, pero te da el poder sobrenatural para enfrentarlas con valentía. Piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son esas montañas que se tambalean constantemente en tu corazón? Para algunos es la inseguridad económica, esa sensación constante de que el dinero no va a alcanzar. Para otros es el miedo a la enfermedad, cada síntoma físico se convierte en una montaña de ansiedad. Están aquellos que viven aterrorizados por el futuro de sus hijos, por los peligros de este mundo tan violento e incierto. La genialidad del Salmo 46 es que no minimiza la realidad de estos temblores. David no era un optimista ingenuo que veía el mundo color de rosa. Era un guerrero que había enfrentado gigantes, que había huido de enemigos que querían matarlo, que había perdido hijos, que había cometido pecados terribles. Conocía íntimamente lo que significaba que la tierra temblara bajo sus pies. Pero había descubierto algo que lo transformó: la diferencia entre los temblores externos y la fortaleza interna. Los temblores externos son inevitables. Vivimos en un mundo caído, donde las tragedias suceden, donde las personas mueren, donde la injusticia a veces parece triunfar. Pero la fortaleza interna que viene de Dios es inquebrantable. Esta fortaleza no es como la resistencia humana, que se agota con el tiempo. No es como la voluntad personal que se quiebra bajo presión extrema.
Es la fortaleza del Dios Todopoderoso fluyendo directamente a tu espíritu. Es participar de la naturaleza divina, como dice San Pedro en su segunda carta. Recuerdo la historia de Carmen, una mujer de 45 años que recibió un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada un martes por la tarde. Su mundo se tambaleó instantáneamente. Las montañas de sus planes futuros, de sus sueños, de su sensación de seguridad, todo se derrumbó en cuestión de minutos. Esa noche, acostada en su cama sin poder dormir, recordó este versículo del Salmo 46. En lugar de luchar contra el miedo, decidió posicionarse en la fortaleza de Dios. No negó la realidad de su enfermedad, no pretendió que no tenía miedo, pero en medio de esa tormenta emocional tomó una decisión consciente. Aunque mi cuerpo tiemble, aunque mi futuro sea incierto, yo no temeré porque Dios es mi fortaleza. Los meses que siguieron fueron increíblemente difíciles. Quimioterapias que la dejaban exhausta, noches de dolor, momentos de desesperanza, pero algo sobrenatural sucedía cada vez que declaraba: por eso no tememos aunque tiemble la tierra. Una paz inexplicable llenaba su corazón. Una fortaleza que no venía de ella misma, la sostenía día tras día. Esta es la promesa más radical del cristianismo, que puedes tener paz perfecta en medio de circunstancias imperfectas. Que puedes experimentar gozo profundo, aunque las circunstancias externas no sean motivo de celebración. Que puedes caminar con confianza aunque el terreno bajo tus pies sea inestable. La fortaleza de Dios opera de manera completamente diferente a la fortaleza humana. La fortaleza humana dice: puedo hacer esto por mi propia voluntad. La fortaleza divina dice: no tengo que hacer esto solo, Dios es mi fuerza. La fortaleza humana se agota, la fortaleza divina se renueva cada mañana. Cuando el Salmo 46 habla de montañas que se tambalean en el corazón de los mares, está usando una imagen poética increíblemente poderosa. Las montañas representan las cosas que parecían permanentes, sólidas, confiables. Los mares representan el caos, la incertidumbre, las emociones turbulentas. Cuando las montañas de tu vida se tambalean en el corazón del mar de tus emociones, es exactamente cuando más necesitas esta fortaleza divina. La clave está en entender que esta fortaleza no es algo que tienes que generar tú. Es algo que recibes por fe. No tienes que ser fuerte, tienes que conectarte con la fuente de toda fortaleza. No tienes que fingir que no tienes miedo, tienes que reconocer tu miedo y después elegir confiar en aquel que es más grande que cualquier circunstancia. Esta elección no es de una sola vez. Es una elección que haces momento a momento, situación por situación. Cada vez que sientes que la ansiedad comienza a subir, cada vez que recibes una mala noticia, cada vez que enfrentas una incertidumbre, tienes la oportunidad de posicionarte en esta fortaleza divina. El resultado no es que te vuelves inmune al dolor o a las dificultades. El resultado es que el dolor y las dificultades pierden el poder de destruir tu paz interior. Sigues siendo humano, sigues sintiendo, pero hay algo en el centro de tu ser que permanece inquebrantable sin importar qué tan fuerte sople el viento de la adversidad. ¿Está bien para que continúe con el siguiente capítulo? Mi querido hermano, mi querida hermana, prepárate para recibir la revelación más hermosa del Salmo 46. Una imagen que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la presencia de Dios en tu vida diaria. David continúa con estas palabras que han consolado millones de corazones. Las corrientes del río alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios está en ella, no vacilará. Detente un momento e imagina esto conmigo. Estás en medio de un desierto árido, el sol está ardiente sobre tu cabeza, tus labios están resecos, tu garganta duele de sed. Has caminado por horas sin encontrar ni una gota de agua. Tus fuerzas se agotan, comienzas a dudar si podrás continuar. Y de repente escuchas el sonido más hermoso del mundo, el murmullo suave de agua corriente. Sigues el sonido y descubres algo increíble. No es solo un charco de agua estancada, es un río cristalino que fluye constantemente, con agua fresca y pura que nunca se agota. Te arrojas junto a la orilla, bebes hasta saciarte, sientes como cada célula de tu cuerpo revive, como tus fuerzas se renuevan completamente. Esta imagen no es solo poesía bíblica, es la realidad más concreta de tu vida espiritual. En medio del desierto de este mundo, donde la ansiedad, el estrés y la desesperanza parecen dominar el ambiente, hay un río sobrenatural que fluye directamente hacia tu corazón. Un río de paz, de alegría, de esperanza que nunca jamás se seca. Déjame contarte sobre Alberto.
un empresario de 52 años que lo había perdido todo en la crisis económica. Su empresa familiar de 3 generaciones había quebrado. Su casa estaba en proceso de embargo, sus hijos habían tenido que cambiar de escuela por problemas económicos. Se levantaba cada mañana sintiendo como si estuviera en el lugar más árido del planeta. Una madrugada, mientras caminaba por su casa vacía llena de cajas para la mudanza, se sentó en el suelo de su antigua oficina y lloró como no había llorado desde niño. En esa soledad absoluta, recordó este versículo del Salmo 46, que su padre le había enseñado décadas atrás. Con voz quebrada, susurró, «Las corrientes del río alegran la ciudad de Dios». En ese momento no sintió nada especial, no hubo música celestial, no se abrieron los cielos. Pero algo imperceptible comenzó a suceder en su interior. Era como si una pequeña corriente de agua fresca hubiera comenzado a fluir en el desierto de su alma. Una paz inexplicable, una esperanza sin fundamento lógico, una alegría que no tenía nada que ver con sus circunstancias externas. Esta es la promesa más increíble del Salmo 46, que sin importar qué tan árida esté tu situación externa, hay un río divino que puede fluir directamente a tu corazón. La palabra alegran en este versículo es samach en hebreo, que significa regocijo profundo, gozo que brota desde el interior, alegría que no depende de circunstancias externas. ¿Te das cuenta de la radicalidad de esta promesa? David está diciendo que en la ciudad de Dios, que es tu corazón cuando está conectado con Él, siempre hay motivo de alegría porque siempre hay río corriendo. No importa si afuera hay sequía, no importa si las circunstancias son desalentadoras, en el interior fluye el agua viva de la presencia divina. Jesús mismo confirmó esta promesa cuando habló con la mujer samaritana junto al pozo. Le dijo, «El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota para la vida eterna». No habló en tiempo futuro, habló en presente continuo. El río ya está fluyendo, solo necesitas conectarte con él. Pero aquí viene la parte que muchos cristianos no comprenden completamente. Este río no fluye automáticamente en tu experiencia consciente. Está disponible las 24 horas del día, pero necesitas posicionarte para recibirlo. Es como tener agua corriente en tu casa, pero necesitar abrir la llave para que fluya. La llave que abre este río de paz es la contemplación consciente de la presencia de Dios. No es complicado, no requiere años de estudio teológico, no necesitas ser un místico avanzado. Es tan simple como recordar, en medio de tu día agitado, que Dios está aquí, ahora, contigo, y que su presencia trae consigo un río inagotable de recursos espirituales. Alberto comenzó a practicar algo muy simple, pero transformador. Varias veces durante el día, especialmente en los momentos más estresantes, cerraba los ojos por unos segundos y visualizaba ese río del Salmo 46 fluyendo directamente a su corazón. No era meditación complicada, no era técnica esotérica, era fe práctica, era aplicar la promesa bíblica a su realidad diaria. El versículo continúa, el Altísimo consagra su morada. La palabra morada es Mishkan en hebreo, que literalmente significa lugar donde habita, casa, templo. Dios ha elegido tu corazón como su templo, como el lugar donde Él quiere manifestar su presencia de manera especial. No es que Dios esté ausente del resto del universo, es que ha elegido tu interior como su santuario particular. Esto significa que llevas dentro de ti lo más sagrado que existe en todo el cosmos, la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando caminas por la calle, cuando trabajas en tu oficina, cuando preparas la comida, cuando juegas con tus hijos, llevas contigo el templo más santo que existe. El río de Dios fluye desde el trono del Altísimo directamente a este templo interior que es tu corazón. La siguiente frase es igualmente poderosa. Dios está en ella, no vacilará. La palabra vacilar es mot en hebreo, que significa tambalearse, caerse, ser movido de su lugar. Cuando Dios está en el centro de tu vida, hay algo en ti que se vuelve inquebrantable. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es tu estabilidad. Esta estabilidad no significa que no enfrentarás tormentas. Significa que en medio de las tormentas más violentas, habrá un punto fijo en tu interior que permanece inmóvil. Como esos rascacielos que se construyen con un centro de gravedad tan bien calculado que pueden doblarse con el viento sin quebrarse, tu alma encuentra en Dios un centro de gravedad espiritual que no puede ser movido. Alberto lo experimentó de manera muy concreta. 6 meses después de haber perdido todo,
tuvo que enfrentar una demanda legal que podría haberlo llevado a la cárcel por supuesta mala administración de fondos. Era una acusación falsa, pero los procesos legales son lentos y complicados. Cualquier persona normal hubiera colapsado bajo esta presión adicional. Pero algo extraordinario había sucedido en su interior. El río de paz que había comenzado a fluir no se detuvo ante esta nueva crisis. Al contrario, parecía fluir con mayor fuerza. Sus abogados se sorprendían de su serenidad. Su familia no podía entender cómo mantenía la esperanza. Él mismo se maravillaba de esta estabilidad interior que no venía de sus propias fuerzas. El río del Salmo 46 no es metáfora poética, es realidad espiritual. Cada vez que te sientes agotado emocionalmente, cada vez que la ansiedad quiere ahogar tu paz, cada vez que las preocupaciones se acumulan como montañas en tu mente, puedes acceder conscientemente a este río. No tienes que esperar a sentirte mejor para buscarlo. Puedes buscarlo precisamente cuando te sientes peor. La técnica es sencilla pero poderosa. En el momento exacto cuando sientes que tu paz se tambalea, respira profundo y declara con fe: las corrientes del río alegran la ciudad de Dios. Dios está en mí, no vacilaré. No es autosugestión, no es pensamiento positivo, es activar por fe una promesa bíblica específica. El resultado no es instantáneo como un analgésico, pero es profundo como un tratamiento que sana desde la raíz. Poco a poco sientes como esa ansiedad que parecía incontrolable comienza a calmarse, como esa desesperanza que parecía justificada comienza a transformarse en una esperanza inexplicable pero absolutamente real. ¿Está bien para que continúe con el siguiente capítulo? Escribe en los comentarios: Señor, guíame. Para abrir tu corazón a esta revelación final que va a transformar completamente tu relación con Dios. Este pequeño acto de fe te acercará a la paz que tu alma ha estado buscando desesperadamente. Hermano querido, hermana del alma, hemos llegado al momento más poderoso de nuestro recorrido por el Salmo 46, a las palabras que han revolucionado más vidas que cualquier técnica de autoayuda, que cualquier terapia psicológica, que cualquier método humano para encontrar paz. David termina este salmo con una invitación que va a cambiar todo en tu vida. Quedaos quietos y conoced que yo soy Dios. Estas 8 palabras contienen el secreto más profundo para vivir cada día sostenido por el poder divino. Pero cuidado, porque la mayoría de las personas malinterpretan completamente este versículo. No es una invitación a la pasividad. No es un llamado a resignarse ante las dificultades. Es la estrategia espiritual más poderosa que existe para acceder al poder infinito de Dios. Déjame llevarte a un momento histórico que ilustra perfectamente este principio. Era el año 701 a.C., y el rey Ezequías de Judá enfrentaba la crisis más terrible de su reinado. Sennacherib, el emperador asirio más poderoso de la época, había rodeado Jerusalén con un ejército de 185,000 soldados. Era una fuerza militar tan abrumadora que rendirse parecía la única opción lógica. Los mensajeros asirios gritaban desde las murallas: ¿en quién confías para rebelarte contra mí? Ningún dios ha podido librar a su pueblo de mis manos. El miedo se extendía por la ciudad como una epidemia. Los consejeros del rey recomendaban negociar la rendición. Humanamente hablando, no había esperanza alguna. Pero Ezequías hizo algo que cambió el curso de la historia. En lugar de correr desesperadamente buscando alianzas militares, en lugar de elaborar estrategias humanas complicadas, se dirigió al templo, extendió la carta amenazante del emperador ante el altar de Dios y se quedó quieto. No en silencio pasivo, sino en expectativa activa de la intervención divina. Esa misma noche sucedió algo que los historiadores asirios jamás pudieron explicar. El ángel del Señor pasó por el campamento enemigo, y 185,000 soldados amanecieron muertos. Sennacherib tuvo que regresar a su país derrotado y humillado. La quietud de Ezequías había desatado el poder ilimitado del Dios Todopoderoso. Esta es exactamente la promesa del versículo final del Salmo 46. Cuando te quedas quieto ante Dios, no estás siendo pasivo, estás posicionándote para que el poder divino opere en tu situación de manera sobrenatural. La palabra hebrea Rafa, que se traduce como quedaos quietos, significa literalmente soltar, dejar ir, cesar de esforzarte por tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces has tratado de resolver tus problemas corriendo de un lado a otro, consultando a todo el mundo, elaborando planes complicados, gastando tu energía en estrategias humanas que al final no funcionan?
La invitación de Dios es radicalmente diferente. Suelta tu necesidad obsesiva de controlar todo. Deja de esforzarte desde tus propias fuerzas limitadas y permite que el poder infinito de Dios opere en tu situación. Pero aquí viene la parte más desafiante. Para la mentalidad moderna, quedarse quieto parece improductivo, parece perder el tiempo, parece irresponsable. Estamos tan acostumbrados a que la solución venga de nuestro esfuerzo constante, de nuestra actividad frenética, de nuestros planes perfectamente elaborados, que la idea de soltar y permitir que Dios actúe nos resulta aterrorizante. Te voy a contar la historia de Roberto, un ejecutivo de 38 años que trabajaba 70 horas a la semana tratando de salvar la empresa familiar que había heredado de su padre. Cada día era una batalla constante, reuniones interminables, decisiones complicadas, problemas financieros que se multiplicaban como hongos después de la lluvia. Su matrimonio estaba al borde del colapso. Sus hijos apenas lo conocían. Su salud se deterioraba día a día. Una noche, después de recibir la noticia de que su mayor cliente había decidido cancelar el contrato, se desplomó en su oficina. Con lágrimas en los ojos, recordó este versículo del Salmo 46 que su madre le había enseñado en la infancia. Por primera vez en años, dejó de hacer planes, dejó de buscar soluciones, dejó de esforzarse desde sus propias fuerzas y simplemente se quedó quieto ante Dios. No fue fácil. Su mente estaba acostumbrada a correr constantemente, a analizar todos los escenarios posibles, a elaborar estrategias de contingencia. Pero poco a poco aprendió el arte de la quietud espiritual. Cada mañana, antes de empezar su día laboral, dedicaba 20 minutos a quedarse completamente quieto ante la presencia de Dios. No era meditación vacía, no era relajación mental. Era reconocer conscientemente que hay alguien infinitamente más sabio, más poderoso, más capaz que él, que ya conoce la solución perfecta para cada problema que enfrenta. Era posicionarse para recibir sabiduría divina en lugar de depender únicamente de su inteligencia limitada. Los resultados fueron sobrenaturales, no porque sus problemas desaparecieran mágicamente, sino porque comenzó a recibir ideas, estrategias, conexiones, oportunidades que jamás se le hubieran ocurrido desde su propia mente. Era como si al dejar de hacer ruido con sus propios pensamientos ansiosos, pudiera escuchar la voz de la sabiduría divina, guiándolo paso a paso. La segunda parte del versículo es igualmente poderosa, y conoced que yo soy Dios. La palabra conoced es yada en hebreo, que no significa conocimiento intelectual, sino experiencia íntima, relación personal, comprensión que viene del corazón. Dios no quiere que sepas teorías sobre Él, quiere que lo conozcas personalmente, que experimentes su carácter, que compruebes su fidelidad en tu propia vida. Cuando te quedas quieto ante Dios, algo extraordinario sucede. Comienzas a conocer aspectos de su carácter que nunca habías experimentado antes. Descubres que es más sabio de lo que imaginabas, más poderoso de lo que creías, más amoroso,